El trombolastograma es una herramienta intraoperatoria utilizada para determinar el estado de coagulabilidad de un paciente. Este video tiene como objetivos conocer el funcionamiento del trombolastograma, entender los valores usados en este examen y su significado clínico, conocer un trombolastograma de un paciente sano y ejemplos de patologías con sus trombolastogramas. Antes de poder explicar los detalles de esta prueba es necesario entender cómo se forma un trombo. Este proceso se inicia por daño de la pared vascular, el cual va a causar la exposición de colágeno y de factor tisular. La interacción de la glicoproteína 6 en la superficie plaquetaria con el colágeno y el complejo glicoproteína 1b, 5 y 9 con el factor de von Willebrand van a causar adhesión y activación plaquetaria. Simultáneamente, la cascada de coagulación se activará y hará como resultado la creación de trombina y de fibrina. La trombina activa el receptor activado por proteasa 4 en la superficie plaquetaria, activando las plaquetas y causando la secreción de ADP, serotonina y tromboxano A2. Estos agonistas amplifican la señal de formación de trombo donde no hay exposición de colágeno. La activación de las plaquetas causa un cambio en la conformación de la integrina alfa-2b beta-3 que aumenta la afinidad por el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. También causa la secreción de gránulos alfa y densos cuyos contenidos son críticos para la formación del trombo. Este proceso es un proceso de balance entre la formación y degradación del trombo. La degradación se denomina fibrinólisis y es el último paso de la formación de un trombo. ¿Cómo es la historia del trombolastograma? Fue descrito por primera vez en 1948 por el Dr. Harden en Heidelberg, Alemania, como un método para evaluar la función hemostásica de una sola muestra en pacientes de trauma. Sin embargo, en este tiempo, el PT y el PTT fueron preferidos sobre esta prueba. En la década de los 80 se empezó a utilizar en cirugías de alto riesgo de sangrado, principalmente trasplantes hepáticos y cardíacos, y ahora se utiliza sistemáticamente para cirugías de alto riesgo, cirugías obstétricas, cirugías de trauma y pacientes con coagulopatías. Este examen mide las propiedades viscoelásticas del trombo, deficiencias de factores, la formación de fibrina, retracción del coágulo, hipercoagulabilidad, agregación plaquetaria y lisis del trombo. Pero adicionalmente nos puede dar información sobre las transfusiones perioperatorias, la cantidad de plasma fresco congelado, crioprecipitados y plaquetas que se necesiten, y nos da información sobre fibrinólisis primaria y secundaria que puede ser indicativa de una coagulación intravascular diseminada. También se puede utilizar en pacientes protrombóticos bajo efectos de anticoagulantes y antiagregantes. ¿Qué se necesita? Se necesita muestra de sangre del paciente, contenedores cilíndricos que pueden o no contener diferentes factores, y el tromboelastógrafo. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Primero se debe invertir varias veces la muestra de sangre. Con una pipeta se va a tomar 360 microlitros de muestra, la cual se va a vertir en un contenedor especial. Posteriormente a esto, se debe cerrar el circuito para iniciar el proceso. El tromboelastógrafo contiene un filamento que se introducirá en la muestra. Al iniciar la secuencia, el contenedor cilíndrico comenzará a oscilar a un ángulo de 4 grados con 45 unidades. Cada rotación se demora 10 segundos. El torque de la rotación se transmite al filamento. Al iniciar la formación del trombo, se une el contenedor con el filamento y a medida que la fuerza del trombo aumenta, esto afecta el movimiento del filamento y detecta la fuerza de la formación del trombo. Con la retracción del trombo y la fibrinólisis, las uniones del trombo se degradan, lo cual cambia de nuevo la rotación del filamento. El movimiento de rotación del filamento se convierte en información electromecánica, la cual se traduce en el trazo observado. ¿Cómo se realiza el análisis de la prueba? Aquí presentamos un tromboelastograma con todos sus elementos. Primero se divide entre la coagulación y la fibrinólisis. Lo primero que vamos a ver es el tiempo R, o el tiempo de inicio de la formación del trombo desde el inicio de la prueba hasta la amplitud llegue a 2 milímetros. Evalúa los factores de la coagulación y debe encontrarse entre 4 y 8 minutos. Se aumenta en ausencia de factores, medicamentos anticoagulantes y enfermedades hepáticas. La pendiente K indica la adquisición de fuerza del coágulo y fusión de fibrinógeno, trombina y de plaquetas. Posterior a este podemos ver el ángulo alfa, el cual se forma entre el brazo R y la pendiente K e indica la velocidad de formación del coágulo, la calidad de las plaquetas y el fibrinógeno. El valor normal se encuentra entre 47 y 74 grados. MA indica la amplitud máxima, que es la fuerza máxima del trombo, la cual nos indica la interacción entre las plaquetas y la fibrina. Sus valores normales se encuentran entre 55 y 73 milímetros. LI es el tiempo de lisis y es una medida de tiempo de lisis después de alcanzar máxima amplitud y evalúa la estabilidad del coágulo. Lo normal debe estar entre 0 y 8%.
A30 es la amplitud 30 minutos después de la amplitud máxima, que nos ayuda a medir el tiempo de lisis. En la siguiente diapositiva podemos ver los diferentes patrones de trombolastogramas, el primer patrón siendo el normal, el segundo es uno con R prolongado, el cual se puede dar por deficiencia de factores. El patrón C es un patrón de amplitud disminuida que puede darse por trombocitopenias, el patrón D es un patrón de fibrinolisis, el patrón E es un estado hipercoagulable, el patrón F y el patrón G son estadios de C y D en estadios agudos y tardíos. Siguiente vamos a presentar varios casos clínicos. El primer caso es de un paciente de 33 años con antecedente de hemofilia con reemplazo de rodilla y posterior a esto infección de la prótesis. Él fue llevado a revisión de la prótesis. Durante su hospitalización tuvo profilaxis con factor 9 hasta tener niveles del 100%. En el trombolastograma muestra un paciente que está hipercoagulable, que no es lo esperado en un paciente hemofílico, pero de acuerdo con sus niveles de factor 9, esto concuerda con la clínica. Este paciente probablemente no necesitará transfusiones ni de plaquetas ni de plasma durante la cirugía. El siguiente caso es un paciente con cirrosis hepática Child-Pugh C con MEL de 33, que ingresa por shock séptico y empeora durante su hospitalización. Es llevado a cirugía de trasplante hepático. A diferencia del caso anterior, podemos ver un trombolastograma que tiene unos ángulos alfa que están disminuidos, que nos habla de la velocidad de la creación del trombo, la agregación plaquetaria y una posible falta de fibrinógeno. La amplitud máxima disminuida nos puede indicar una trombocitopenia. Este paciente puede necesitar transfusiones de plaquetas durante la cirugía. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Es una prueba rápida específica para trastornos de coagulación y nos da una vista integral de los componentes de la coagulación. Entre las desventajas se debe tomar una muestra 4 minutos antes de procesarla, tiene un valor predictivo positivo muy bajo para sangrado y la edad y el género pueden causar cambios en los resultados. En conclusión, podemos ver que es una prueba que se realiza muy rápidamente, es efectiva y específica para los diferentes pasos de la formación de un trombo y nos permite tomar mejores decisiones sobre el estado del paciente y las intervenciones necesarias. Gracias.